El restaurante resplandecía con luces cálidas que se reflejaban en espacios impecablemente alineados, pero ese brillo parecía ser la pequeña Sophie, que avanzaba con pasos tímidos entre las mesas ocupadas por clientes vestidos con sobria elegancia. Su uniforme escolar, ligeramente descolorido y con un discreto parche en el bolsillo, contrastaba cómicamente con las prendas de seda y las joyas que brillaban. Dio una vuelta, en sus pequeñas manos sostenía un colorido dibujo, un sol enorme, dos figuras tomadas de la mano y un cielo con nubes que parecían algodón de azúcar. Cuando por fin llegó a la mesa de la elegante mujer de postura rígida, le ofreció una pequeña sonrisa dubitativa, pero antes de que pudiera decir palabra, el ambiente se hizo añicos como cristales rotos sobre un suelo pulido. Verónica del Castillo giró lentamente la cabeza, como si fuera inaceptable que la interrumpieran por algo tan insignificante. Sus ojos fríos, cuidadosamente maquillados, recorrieron a Sophie de arriba abajo con tal disgusto que la chica se encogió de hombros, con un movimiento brusco, tan repentino que silenció a las demás mesas. Verónica empujó su silla hacia atrás y exclamó con voz rasgada: «Aléjate de ella, niña en mi mesa». La sala se quedó paralizada. Los cubiertos cayeron, las conversaciones se detuvieron. La respiración se contuvo. El dibujo se le escapó de las manos a Sophie y cayó al suelo de mármol. Un rubor subió a las mejillas de la niña, llevándose consigo su valentía infantil. Camila, al otro lado de la habitación, oyó el grito como si le hubiera atravesado el pecho. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, soltó la bandeja. Ignoró la mirada furiosa del gerente y corrió hacia su hija. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver a Sophie inmóvil, con los ojos brillantes por las lágrimas que intentaba, en vano, contener. Sintió hervirle la sangre, una mezcla de vergüenza, dolor y un miedo ancestral, el miedo a no poder proteger a quien más amaba. Intentó hablar, pero la voz le falló. Verónica la miró con una expresión de absoluta superioridad, como si tuviera derecho a decidir quién podía o no estar allí. El silencio que se instaló se sentía como un peso enorme sobre todas las mesas. Sophie, sin comprender aún por qué su amabilidad se había convertido en motivo de repulsión, bajó la cabeza y recogió el dibujo arrugado con manos temblorosas. Camila tragó saliva, sintiendo como su dignidad se desmoronaba junto con el papel que su hija intentaba salvar. Del ambiente seguía siendo lujoso, impecable, brillante, pero ahora exudaba frialdad. Y en ese instante, entre el brillo de las copas de cristal y el corazón roto de una niña, se formó la primera grieta invisible, una que cambiaría para siempre la vida de todos los que estaban en esa mesa. Camila abrazó a Sophie contra su pecho mientras la llevaba al pequeño rincón de descanso, detrás de la cocina, donde el ruido de los platos y el vaho de sus ojos podían ocultar, al menos por unos minutos, la humillación que acababa de sufrir. Su respiración era terrible y cada inhalación parecía un doloroso recordatorio de la impotencia que la paralizaba. Mientras acariciaba el cabello de la niña, recordó todas las noches en que trabajó hasta el frío, sacrificando su sudor para asegurarse de que a su hija nunca le faltara nada. En ese momento, sin embargo, sintió que todos sus esfuerzos no la habían preparado para proteger a Sophie de la mirada cruel de alguien poderoso. El pequeño apartamento donde vivían era humilde, con paredes delgadas y un pasillo estrecho que conducía a las dos únicas habitaciones. Aún así, era el lugar donde Camila se permitía respirar, donde Sophie dibujaba en el frío suelo mientras preparaba algo sencillo para cenar. Allí guardaban monedas en un frasco de vidrio, celebrando cada centavo como si fuera una pequeña victoria. Todo esto pasaba por la mente de Camila mientras sostenía a su hija, recordando cómo se había prometido que ningún sufrimiento en el mundo sería tan grande como la fuerza de las dos juntas. Pero ahora esa promesa parecía tambalearse. Cuando Camila perdió a su esposo en el accidente, su mundo se derrumbó como una tormenta repentina. El dolor era tan intenso que apenas podía levantarse de la cama, pero Sophie, de 2 años, se acurrucaba en sus brazos y se dormía sobre su pecho. En ese entonces, Camila comprendió que no podía permitirse flaquear. Con el tiempo, el duelo se convirtió en una presencia silenciosa, oculta entre las responsabilidades y la urgencia de sobrevivir. Pero el vacío emocional persistía, y a menudo se preguntaba si sería lo suficientemente fuerte para criar a su hija sola. Trabajar de camarera le reportaba el salario mínimo, pero era el trabajo que mejor se adaptaba a su rutina. Con Sophie, aprendió a sonreír a clientes que apenas la notaban, a servir sin ser vista y a soportar comentarios irrespetuosos que le dolían profundamente. Su mayor temor siempre había sido perder el trabajo, no porque le gustara lo que hacía, sino porque no tenía otra opción. Y ahora, ante la humillación causada por Verónica, ese temor parecía más real que nunca. Ya la habían llamado a la gerencia antes por motivos triviales, pero esta vez sabía que la situación era diferente.
Lo que más le dolió a Camila no fue la ira de Verónica ni la mirada inquisitiva de los clientes, sino la expresión de dolor en la cara de Sophie. La niña, siempre tan llena de esperanza, creía que un simple dibujo podía alegrarle el día. Cualquiera. Era esa pureza la que Camila se esforzaba tanto por preservar, incluso cuando el mundo se empeñaba en destruirla. Ver a su hija tratada como una molestia, como algo indigno de estar cerca de la riqueza ajena, despertó en ella un dolor primigenio, ancestral, el dolor de una madre que, a pesar de todos los sacrificios, no pudo proteger a su hija. A pesar de todo, Sophie poseía una fuerza casi mágica. Siempre encontraba motivos para sonreír, incluso en los días más difíciles. Cuando se retrasaban con el alquiler, decía que podían dormir juntas en el colchón del salón como si estuviéramos de acampada, cuando no había suficiente dinero para comprar lápices de colores. Compartía los pocos que tenía con sus amigas del colegio. Camila miraba a su hija como se mira un pequeño milagro, único y luminoso, y era esa luz la que hacía que el desprecio de Verónica, alguien que ni siquiera conocía a la niña, resultara aún más devastador. Camila también cargaba con una culpa silenciosa, la constante sensación de no ser suficiente. Cada vez que Sophie le preguntaba por qué los ricos las miraban diferente, inventaba respuestas dulces, intentando proteger la inocencia de su hija. Pero en el fondo temía que algún día la niña se diera cuenta de la verdad, que el mundo era cruel con los pobres, especialmente con las mujeres como ella. Y este temor se intensificó aún más cuando surgieron prejuicios dentro del propio restaurante, el lugar donde pasaba más horas que en su propia casa. Su relación con el gerente, Héctor, era una mezcla de necesidad y sumisión. Él rara vez mostraba empatía y su único objetivo era mantener el restaurante impecable ante la élite. Camila sabía que, si él tuviera que elegir entre ella y un cliente adinerado, la decisión sería obvia. Esto la obligaba a soportar humillaciones diarias, incluso cuando minaban su autoestima. Sabía que la humillación cometida por Verónica podía fácilmente resultar en una advertencia, o peor aún, el despido. Sin embargo, lo que Camila nunca dejó que el mundo viera fue su silenciosa determinación. Incluso cansada, incluso llorando sola por las noches, seguía adelante. Trabajaba turnos dobles, recogía botellas para vender. Ayudaba a los ancianos vecinos a cambio de unas monedas. Su vida se componía de pequeños actos de supervivencia. Pero cuando se trataba de Sophie, su fuerza se duplicaba. Ningún cansancio podía impedirle sentarse en el suelo a colorear junto a su hija o contarle historias que inventaba en él momento, dando vida a mundos donde nadie juzgaba a nadie. El rostro de Sophie y le secó las lágrimas con el pulgar. Intentó sonreír, aunque tenía el corazón herido. «Mi amor, tú no hiciste nada malo», murmuró con voz baja y quebrada, pero al decirlo no lo creía del todo. No porque pensara que Sophie tuviera la culpa, sino porque una parte de ella seguía profundamente marcada por sentimientos de inferioridad, y esa es la clase de herida que, aunque esté oculta, nunca deja de sangrar. Aún así, Camila sabía que la vida siempre le había exigido valentía y que ahora no sería diferente. Sintió un movimiento en su interior, un impulso incipiente, como si algo se estuviera reorganizando en lo más profundo de su ser. Comprendió que ya no podía huir de los conflictos, no cuando su hija estaba involucrada, quizás aún no sabía cómo reaccionar. Pero sentía que algo cambiaba lentamente dentro de ella, como una semilla que por fin encuentra espacio para germinar. Cuando Sophie alzó la vista, aún con los ojos rojos pero más tranquilos, Camila comprendió que necesitaba ser más que consolarla, necesitaba protegerla. Y no solo físicamente. Necesitaba mostrarle a su hija que la dignidad no era un privilegio de los ricos, sino un derecho de todos. Este pensamiento, sencillo pero poderoso, comenzó a crecer en su interior como una llama. Respiró hondo, sintiendo arder su pecho. La noche aún sería larga y el conflicto estaba lejos de terminar. Pero, por primera vez, Camila no se sentía del todo débil. Algo estaba a punto de cambiar. Verónica del Castillo entró al restaurante como si cruzara el umbral de su propio reino. El portero la saludó con discreta reverencia. Los mesas enderezaban la postura inmediata y el chef apareció desde la cocina. Escuchando solo el inconfundible sonido de sus finos tacos al caer sobre el mármol, su presencia imponía un orden silencioso, nada podía su presencia resultaba desagradable. Su ropa, siempre impecable, derrochaba riqueza, una chaqueta perfectamente confeccionada, un bolso de piel italiana y delicadas joyas que parecían susurrar un lujo heredado, no adquirido. El mundo a su alrededor se moldeaba a su imagen y semejanza, y caminaba como alguien acostumbrada a ser temida, a nadie a quien contradijeran. Su semblante denotaba una frialdad casi elegante. Sus cejas arqueadas revelaban un juicio constante.
y su mirada penetrante delataba a alguien acostumbrada a detectar fallos en segundos. Sin embargo, tras esa postura altiva había algo extraño. En su expresión, una sombra sutil, una tensión excesiva en la mandíbula. Como si un peso invisible descansara sobre sus hombros. Sus gestos eran meticulosamente calculados, la forma en que sostenía el vaso, cómo apoyaba los dedos en la barbilla, cómo observaba todo a su alrededor con una vigilancia inquebrantable. Parecía controlar no solo el entorno, sino también a sí misma. Como si cualquier desliz pudiera abrir una grieta en su armadura. Desde la pérdida de su hija, 5 años atrás, Verónica se había transformado en una mujer que confundía la rigidez con la supervivencia emocional, pero nadie lo sabía. El dolor no se mencionaba, ni se insinuaba, ni se recordaba. Era un secreto enterrado bajo capas de trabajo, poder y exigencias imposibles. El duelo reprimido moldeó su frialdad hasta el punto de volverse indistinguible de su imagen pública. Para los demás, era simplemente una mujer de clase alta, arrogante y exigente. Para sí misma, era una fortaleza construida a toda prisa, hecha para no volver a sentir jamás. En el restaurante, Verónica siempre ocupaba la misma mesa junto al ventanal. Como si cada comida fuera un ritual meticulosamente coreografiado. Analizaba la carta como si evaluara un contrato, y su voz grave, pero penetrante, podía silenciar a un empleado con una sola frase. Quizá por eso nadie se atrevía a contradecirla, ni siquiera cuando sus críticas eran innecesariamente crueles. Sabía que tenía poder y lo usaba como escudo. El ambiente lujoso reforzaba esa sensación de control absoluto y se movía entre ellos como si fueran parte natural de la decoración. Aún así, en los matices de sus gestos se escondía algo profundamente humano. A veces le temblaba la mano un instante antes de sujetar el vaso. A veces su mirada se desviaba brevemente al ver pasar a un niño por la acera. Estos pequeños lapsos eran tan fugaces que pocos los notarían, pero revelaban un abismo silencioso en su corazón. Verónica era una mujer que se negaba a sentir porque sentir significaba derrumbarse, y este miedo, camuflado bajo la arrogancia, era el verdadero motor de su frialdad. Su impecable apariencia era, en realidad, una armadura cuidadosamente pulida. Cabello siempre perfectamente peinado, maquillaje impecable, perfumes caros, todo en ella parecía calculado para transmitir perfección. Sin embargo, la perfección no era sinónimo de paz. Verónica nunca descansaba. Tenía la costumbre de dormir mal, despertándose en mitad de la noche con la sensación de que algo le faltaba, algo que nunca definía. En lugar de eso, llenaba ese vacío con trabajo, control y expectativas inalcanzables hacia los demás. Ser inaccesible era su manera de sobrevivir. En el fondo, Verónica creía sinceramente que los niños de familias humildes eran un estorbo. No porque fueran un problema, sino porque representaban una libertad emocional que había perdido. La alegría sencilla, los dibujos coloridos, la risa espontánea, todo eso le dolía de una forma que no se atrevía a admitir. Su desdén era, en realidad, una defensa desesperada. Necesitaba rechazar todo lo que le recordara a su hija fallecida, incluso si se trataba de un niño inocente con un dibujo cariñoso. Cuando Sophie se acercó con el papel de color en las manos, Verónica no vio simplemente a una pobre chica intentando ser amable. Vio un espejo, vio un fantasma, vio una amenaza para la frágil estructura emocional que mantenía en pie. Por eso reaccionó con violencia, una violencia nacida no de pura malicia, sino de la incapacidad de afrontar su dolor. Y mientras toda la sala aplaudía en silencio su autoridad, nadie imaginaba que el grito de "aléjate de ella, niña de mi mesa", no era solo arrogancia, sino una súplica desesperada para evitar que el pasado la alcanzara. Camila salió del pequeño espacio detrás de la cocina con Sophie de la mano, intentando recobrar la compostura antes de regresar al comedor. El pecho aún le ardía de humillación, pero sabía que tenía que terminar su turno. Al caminar, sentía que cada paso era más pesado que el anterior. Al llegar a las mesas, su mirada se cruzó inevitablemente con la de Verónica, que lo seguía erguida, con la espalda perfectamente recta y los labios tensos en una fina línea de impaciencia. Camila respiró hondo. Se acercó lentamente, decidida a disculparse lo justo para evitar problemas, pero sin menospreciarse. Su corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de enfrentarse a un juicio. Verónica la observó acercarse con expresión severa, como si estuviera harta de una paciencia que nunca había tenido. Antes de que Camila pudiera articular palabra, la empresaria alzó la mano, interrumpiendo su intento de explicación con un gesto de absoluta autoridad. «Espero que algo así no vuelva a ocurrir», dijo en voz baja, pero lo suficientemente cortante como para callar cualquier respuesta. Su mirada se posó en Sophie, que se escondía tímidamente tras las piernas de su madre.
Los niños deben saber comportarse, añadió, enfatizando cada sílaba. Como una crítica personal. El desprecio en su mirada era evidente, casi palpable, y Camila sintió un nudo en el estómago. La furia, que Camila intentaba controlar, ardía en su interior. Pero su voz salió suave, pero firme. Solo mi hija quería darle un boceto. ¿No tuvo? ¿Pretendes molestar? Mantuvo la mirada fija en Verónica, con una dignidad silenciosa que no solía permitirse. Verónica arqueó una ceja, sorprendida por la audacia. Un dibujo no justifica interrumpir una comida, replicó, apoyando las manos sobre la mesa de mármol. Aquí hay reglas. Y si no puedes respetarlas, quizá este no sea tu sitio. Esas palabras, pronunciadas con una cruel tranquilidad, hirieron a Camila como dagas. Los clientes cercanos fingieron no huir, pero sus miradas furtivas delataban un voyeurismo silencioso. Camila sintió que la vergüenza le subía a la piel. Pero al mirar a Sophie, vio el miedo en el rostro de la niña. Miedo a ser culpada por algo tan inocente. «Se portó bien», insistió Camila, su voz un poco temblorosa pero valiente. «Solo quise ser amable», soltó Verónica. Un suspiro impaciente, como si estuviera perdiendo el tiempo con una conversación absurda. «La amabilidad malentendida también es una molestia», respondió, reclinándose en la silla con un aire de elegante aburrimiento. La frase fue un golpe directo. El gerente, Héctor, se acercó rápidamente, notando la creciente tensión. Sus ojos captaron la situación con rapidez: el cliente millonario enfadado, la camarera al borde de las lágrimas, la niña atrapada entre dos mundos. «Señora del Castillo, le pido disculpas», dijo, haciendo una leve reverencia. «Le aseguro que hablaremos con el personal para que esto no vuelva a ocurrir». Camila sintió que el suelo se le escapaba de las manos. Era como si, delante de todos, la estuvieran condenando. Verónica sintió como si simplemente confirmara el orden natural de las cosas. Y ese gesto, tan simple, humilló a Camila más que cualquier grito. Héctor le dirigió a Camila una mirada fulminante, una mirada que lo decía todo sin palabras. «Causaste problemas». Volviéndose hacia Verónica, añadió: «Tendrá más cuidado». Camila abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atragantaron. Defenderse significaba arriesgar su trabajo. Guardar silencio significaba aceptar la injusticia. Sophie le apretó la mano con fuerza, como comprendiendo la gravedad de la decisión que su madre debía tomar. Era un dilema cruel: proteger emocionalmente a su hija o asegurar el sustento de ambas. Y Verónica, observando el silencioso conflicto, parecía casi satisfecha con el control que ejercía. Finalmente, Camila inclinó la cabeza, no en señal de sumisión, sino de contención. «Haré mi trabajo», dijo en voz baja, reprimiendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Verónica lo interpretó como una victoria personal. «Bien», respondió, dando un sorbo a su copa de vino como si diera por terminada una conversación trivial. Pero su mirada se posó de nuevo en Sophie y, aunque intentó mantener su desdén habitual, algo se estremeció por un instante, casi imperceptible. Un vacío, una grieta, un atisbo de algo que no quería sentir. Camila se giró para volver al trabajo. Pero antes de dar un paso, Sophie sostuvo el dibujo arrugado y lo miró con una tenue luz. Verónica notó el gesto, y por un instante sus expresiones chocaron: la rígida frialdad de una mujer destrozada por dentro y la herida inocencia de una niña que solo quería hacer sonreír a alguien. Fue el primer shock real. Un shock que trascendió las diferencias sociales y tocó una fibra mucho más profunda. Esta vez no hubo gritos, solo un silencio denso y eléctrico que dejó claro que esta historia estaba lejos de terminar. Camila regresó allí sin estafa, pasos tensos, tratando de ocultar la angustia que leía presión en el pecho. Los sonidos metálicos de las miradas y los nudillos chocando parecían demasiado fuertes, a menudo violentos, como si el ambiente reflejara tu propio estado emocional. Sophie permanecía junto a la puerta, en silencio, aferrada al arrugado dibujo contra su pecho como si fuera su único escudo. El resto de los empleados evitaban mirarlos directamente, temerosos de verse involucrados en un conflicto que sabían que podría costarles el trabajo. Camila respiró hondo, pero el aire no parecía entrar. Sabía que aún tenía que atender mesas, sonreír, actuar con normalidad, incluso después de haber sido tratada como si fuera invisible, o peor aún, indigna. La humillación palpitaba en su interior como una herida recién abierta. Héctor se acercó con una expresión dura, casi impersonal, como si tuviera que dar una advertencia que preferiría no dar. «Camila, necesito que te concentres. La señora del Castillo es una cliente importante. No podemos permitir incidentes». Cada palabra le cayó como un golpe seco. Camila apretó los labios, intentando no reaccionar. «Fue Naciones Unidas, malentendido». «Sophie no quería», dijo Héctor. Agitó la mano con irritación. «Da igual. Lo que yo quisiera. Aquí, lo que importa es la apariencia».
Esta frase le recordó dolorosamente su lugar en esa estructura social. La intención no importaba, solo la imagen que proyectaban los ricos. Camila sintió que se le encogía el corazón un poco más. Al regresar a la habitación, Camila notó que Verónica seguía observándolo todo, como si fuera la directora de un teatro, evaluando el desempeño de cada empleado. La empresaria deslizó los dedos suavemente por el borde del vaso, un gesto elegante que contrastaba con la tensión que generaba cada vez que alguien pasó junto a su mesa haciendo un comentario menor, a veces un susurro crítico, a veces una mirada de desaprobación. Parecía alimentarse de ese control, reafirmando su posición de poder. Camila lo tragó sin rechistar, sabiendo que tendría que acercarse más tarde para servirlo de nuevo. Cada paso hacia esa mesa pondría a prueba la resiliencia emocional. Sophie, mientras tanto, fue una empleada la condujo al pequeño almacén donde guardaban servilletas y cajas de productos. Era un espacio reducido, con olor a cartón y jabón, pero ofrecía un mínimo de privacidad. La niña se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y finalmente dejó caer unas lágrimas en silencio. ¿Por qué? ¿Esa señora no quiere mi dibujo?, preguntó en voz baja. Con una sinceridad casi infantil, la empleada no supo qué responder. La injusticia era tan evidente y tan absurda que ni siquiera los adultos sabían cómo explicarla. Camila, al pasar por el almacén, vio a su hija así, pequeña, acurrucada, con la mirada perdida. Sintió un nudo en la garganta. Entró, se arrodilló junto a la niña y la abrazó con fuerza. Mi amor, hay gente que no sabe apreciar la belleza, dijo, intentando que su voz no sonara firme. Sophie negó con la cabeza. Solo quería, para hacerla feliz. Esa frase, tan inocente, hirió a Camila como un cuchillo. Comprendió, en ese instante, que no podía permitir que el mundo le arrebatara la dulzura a su hija. Pero ¿cómo podría protegerla si ella misma era siempre vulnerable? De vuelta en el comedor, la tensión social era casi palpable. Los clientes susurraban, intercambiando miradas que mezclaban curiosidad y juicio. Algunos murmuraban frases como niños maleducados, sin tener ni idea de historia. Cada comentario hirió a Camila, que se movía entre las mesas como si cruzara un campo minado. Cuando por fin se acercó a la mesa de Verónica con una bandeja, le temblaban ligeramente las manos. La empresaria alzó lentamente la mirada, con una calma ensayada, y dijo, espero que ahora, sí haga su trabajar correctamente. Era una frase sencilla, pero cargada de veneno. Camila sintió discretamente, esforzándose por mantener la compostura. Su voz casi se quebró al preguntar, ¿desea algo más, señora? Verónica la observó con atención, como si evaluara cada detalle, su postura, su tono, incluso su respiración. Por ahora, no, dijo finalmente, reclinándose en su silla, con un aire de absoluta superioridad, pero su mirada se desvió un instante hacia el trastero, donde Sophie se escondía. Esa mirada fugaz lo decía todo, algo en su interior se sentía presionado, expuesto, removido por la presencia de la niña. Mientras tanto, Sophie, intentando recomponerse, sacó el dibujo de su mochila. El papel estaba arrugado, pero aún se distinguía la figura de dos personas tomadas de la mano, sonriendo. La niña repasó con los dedos las líneas de colores, como intentando recuperar la esperanza que tenía al dibujarlo. Tal vez ella no lo a través de bueno, murmuró, como buscando excusas para la crueldad que había sufrido. La empleada a su lado negó lentamente con la cabeza. Con tristeza, hay gente que no sabe ver las cosas, cuidado, dijo, pero la frase le pareció insuficiente incluso a ella. Minutos después, Camila regresó al trastero para ver cómo estaba Sophie, pero la encontró allí de pie, con una repentina determinación en los ojos. Mamá, yo quiero intentarlo de nuevo. Camila abrió mucho los ojos, asustada. Sophie, no puedes, quiero, demuéstrale que no soy mala, le insistió la chica, apretando el dibujo contra su pecho. La pureza de ese deseo dejó a Camila dividida entre protegerla y dejarla enfrentarse al mundo por sí misma. Mi amor, el problema no eres tú, dijo en voz baja. Pero Sophie ya había tomado su decisión. Cuando Sophie salió del almacén y comenzó a caminar lentamente por el pasillo que conducía al salón, Camila sintió un nudo en la garganta. Sophie, espera. La llamó, pero la chica ya estaba a la vista. Algunos clientes la miraron con recelo, otros sonrieron con condescendencia. La chica, sin embargo, siguió avanzando con pasos cortos pero firmes, sosteniendo el dibujo con ambas manos. Era como presenciar un gesto de esperanza arrojado a un mar de juicios. Verónica notó de inmediato que la chica se acercaba. Su expresión se endureció al instante, como si se le hubiera activado un mecanismo de defensa automático. Se enderezó en la silla y cerró los ojos lagarajem y entrecerrólos con los ojos muy abiertos, preparada para rechazar cualquier intento de contacto. Camila, desesperada, corrió tras su hija,
Pero no llegó a tiempo. Sophie ya estaba sentada a la mesa. Un silencio tenso se extendió por la habitación, como si la respiración se hubiera detenido de repente. Con un gesto lento, casi ritual, Sophie colocó el dibujo sobre la mesa. Sus dedos temblorosos rozaron el mármol frío. Solo quería hacerlo, sonríe, dijo con una voz tan baja, que casi se perdió en el aire. Toda la sala pareció inclinarse hacia adelante para escuchar. Verónica mantuvo el rostro inmóvil, pero sus ojos titubearon al bajar la mirada hacia el papel. Camila llegó sin aliento y tomó la mano de su hija, lista para reaccionar ante cualquier agresión. El gerente reapareció, ahora más tenso, como si la situación se estuviera descontrolando. Sophie, cariño, ven aquí, a quien preguntó, intentando sonar amable. Pero la niña no se movió. Parecía decidida a ser vista, verdaderamente vista, por alguien que la había tratado como si fuera invisible. Verónica respiró hondo, preparando un comentario frío que ya le subía a la garganta. Pero algo en el dibujo la interrumpió por un instante, una simple línea, un pequeño detalle que aún no comprendía. Camila, al notar la creciente incomodidad, intentó intervenir. Señora, por favor, no queremos molestarla más. Su voz sonaba pesada por el cansancio, suplicante, con una dignidad que luchaba por no quebrarse. Verónica cerró la mano sobre la servilleta, arrugándola con fuerza. Esto es exacto, lo que dije, no deberían, pero no terminó la frase. Sus ojos volvieron involuntariamente al dibujo. Un pequeño lazo en el cabello de la niña captó su atención y le aceleró el corazón sin previo aviso. Sin darse cuenta, Verónica extendió la mano para dar vuelta al papel, revelando más detalles del dibujo de la niña. Había dos figuras femeninas tomadas de la mano, una mujer con expresión triste pero sonriente y una niña pequeña con un lazo rojo en el pelo. Por un instante, el mundo pareció derrumbarse a su alrededor. Se le cortó la respiración, como si le hubieran arrancado el aire de golpe. Ese lazo de ese color, esa forma, era el mismo que su hija Clara llevaba cada día antes de morir. El recuerdo a golpe con una fuerza devastada. Camila notó el cambio repentino en la expresión de la clienta. La frialdad habitual había desaparecido, reemplazada por un terror silencioso, un reconocimiento emocional que no alcanzaba a comprender. Verónica cerró los ojos un instante, como si intentara contener una ola inmensa que amenazaba con romper su barrera emocional. Pero fue inútil. Lo dije cuando lo sentí. Camila apretó la mano de Sophie con más fuerza, sin saber si retirarla o esperar. Algo profundo, muy profundo, estaba a punto de emerger. Sophie, sin comprender el impacto que había causado, volvió a hablar con voz débil. Te pareces mucho a ella, la señora del dibujar mi maestra decía que cuando alguien está triste, a veces solo necesita compañía. Estas palabras, tan sencillas, hirieron a Verónica como cuchilladas invisibles. La imagen de su hija, fallecida hacía 5 años, inundó su mente, la risa dulce, el lazo siempre torcido, los dibujos que dejaba sobre la mesa de la cocina. El dolor reprimido durante tanto tiempo empezó a filtrarse por las grietas. De repente, como para protegerse, Verónica echó la silla hacia atrás. Basta, murmuró, pero su voz tembló. Por primera vez, algunos clientes intercambiaron miradas de sorpresa. La mujer, que siempre parecía inquebrantable, ahora luchaba por mantener la compostura. Camila dio un paso al frente, instintivamente, no para enfrentarse a Sophie, sino para apoyarla si la hostilidad volvía a surgir. Un silencio expectante llenó la sala, como si todos aguardaran el siguiente capítulo de este inesperado drama. Antes de continuar la escena, un breve suspiro de emoción parecía extenderse por la sala. Fue el preciso instante en que la historia respiró, preparándose para cambiar de rumbo. Antes de continuar, si esta historia te conmueve, puedes suscribirte para seguir más historias como esta, llenas de humanidad y verdad. Y si alguna vez presenciaste o viviste una injusticia similar, cuéntame en los comentarios, tus palabras también importan. La tensión permaneció suspendida al aire. Esperando a que se reanude, Verónica intentó recobrar el control, pero sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Camila notó el temblor pequeño, pero revelador, y algo en su interior cambió. Por primera vez, se dio cuenta de que aquella mujer no era simplemente arrogante, era alguien rota, destrozada por un dolor que no sabía cómo manejar. Pero eso no borraba el daño que había causado. El conflicto entre la empatía y la indignación hizo que el corazón de Camila latiera con dificultad. Sophie, aún sujetando la mano de su madre, observaba todo con los ojos muy abiertos, ahora sin miedo, solo con curiosidad y compasión. ¿Por qué dijiste esto?, preguntó finalmente Verónica, con una voz casi irreconocible. Parpadeó, sorprendida por el tono suave, porque parecíamos tristes, como mi profesor cuando dejó a su madre. La frase resonó en el aire con una delicadeza feroz. Verónica apretó le temblaban los labios. Incapaz de responder,
estaba expuesta. Vulnerable. Era como si la chica se hubiera puesto un espejo delante, un espejo imposible de ignorar. Algunos clientes apartaron la mirada, dándose cuenta de que estaban presenciando algo demasiado íntimo. Héctor intervino de nuevo, ahora visiblemente nervioso. Señora del Castillo, quiere que retiremos a la muchacha, pero Verónica levantó la mano débilmente, negándolo con un gesto casi imperceptible. Era como si no tuviera fuerzas para mantener la máscara. Camila se quedó paralizada. Jamás imaginó ver a esa mujer ceder. Ni siquiera por un instante. Fue la primera prueba irrefutable de que algo muy profundo estaba ocurriendo, algo que trascendía la humillación inicial y abría la puerta a otra forma de confrontación. Emocional, no social. Verónica respiró hondo, pero el aire cegía, sin llegar al fondo de sus pulmones. Sus ojos brillaban con una intensidad contenida, casi imperceptible. Tocó el dibujo con la punta de los dedos, con un cuidado inusual, como si tocara algo sagrado. Ese lazo, murmuró, aunque no terminó la frase. Camila ladeó la cabeza levemente, intentando comprender. Algo estaba a punto de revelarse, algo que podría cambiar por completo la dinámica entre ellas. Sophie, sin darse cuenta de la importancia del momento, dio un paso adelante y colocó su manita sobre la de Verónica. Está bien. Me siento triste, dijo con una dulzura devastadora. La empresaria abrió los ojos, sobresaltada, como si aquel gesto hubiera traspasado su última defensa. Y entonces, por un instante, el dolor reprimido durante 5 años brilló en su rostro crudo. Sin reservas, el punto de quiebre estaba a centímetros de estallar, allanando el camino para el punto de inflexión que lo cambiaría todo. El silencio que envolvía la mesa parecía casi sólido, como si cada sonido del restaurante hubiera sido absorbido por una fuerza invisible. Verónica intentó retirar la mano de debajo del costado de Sophie, pero la palma de esa pequeña tibia la retuvo, llevándola de vuelta a un recuerdo que había pasado años evitando. Su respiración se volvió irregular, sus hombros tensos comenzaron a caer y el aire a su alrededor pareció hacerse más denso. Camila observaba todo con el corazón acelerado, sin comprender aún la magnitud de lo que sucedía. Pero algo era evidente, la impenetrable máscara de Verónica comenzaba a resquebrajarse. El lacito rojo del dibujo seguía brillando sobre el papel, como un fragmento del pasado que se abría paso en el presente con bruta delicadeza. De repente, Verónica alzó la vista y sus ojos dantes fríos, precisos, penetrantes, se llenaron de algo que nadie había visto en años: pánico. No disgusto, no superioridad, puro pánico. Ese lazo, murmuró, y su voz se quebró a la mitad. Busqué aire como quien emerge de una corriente profunda y peligrosa. Camila retrocedió instintivamente medio paso, como si hubiera presenciado algo sagrado, demasiado íntimo para ser profanado. Sofía permaneció inmóvil, con sus grandes ojos fijos en Verónica, como si presintiera que aquel no era un momento para temer, sino para escuchar. Mi hija alcanzó a decir Verónica, pero se le hizo un nudo en la garganta antes de terminar la frase. Su mano se alzó involuntariamente hacia su pecho, como intentando contener un corazón que latía con fuerza. Clara, el nombre salió como un suspiro, un sollozo, un derrumbe. La gente a su alrededor empezó a murmurar, dándose cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Pero Camila era la única que comprendía la magnitud del suceso. Los ojos de la empresaria brillaban con un sufrimiento tan profundo que casi obligó a Camila a apartar la mirada. Era como presenciar el desbordamiento de un espíritu atrapado durante años. El entorno lujoso, que antes le brindaba tanta seguridad a Verónica, ahora parecía constreñirla. Las luces brillantes la cegaban, el tintineo de los cubiertos la ensordeaba. Se llevó la mano a la frente y cerró los ojos, intentando serenarse, pero la imagen del dibujo permanecía allí, ardiendo en su interior como un recuerdo resucitado. Ella usaba Naciones Unidas de igualdad de vínculos, confesó con voz temblorosa, como quien por fin admite su propia fragilidad. Camila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El gerente, que lo había estado observando todo, permaneció inmóvil, incapaz de intervenir esta vez. El poder en esa mesa había cambiado de manos, no a Camila ni a Sophie, sino a la verdad. Verónica abrió los ojos y miró a Sophie, pero ahora sin arrogancia, sin dureza, sin máscara. Era una mirada desnuda, desaliñada, rota. No pude protegerla, dijo casi en un susurro. La frase quedó suspendida en él. Aire como una confesión arrancada a la fuerza. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Camila sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de reconocimiento. Porque, en ese momento, vio en Verónica algo que conocía bien, la desesperación de una madre que había perdido lo que más amaba. La arrogancia, comprendió, no era más que el escudo de alguien que aún sufría por dentro.
Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Verónica, silenciosas, rápidas, como si las hubiera reprimido durante años. Intentó secarlas discretamente, pero ya no había forma de contenerlas. Cuando veo a los niños felices libres, murmuró, me duele, no lo soporto. Y, al admitirlo, su cuerpo finalmente se relajó como si se rindiera a la lucha contra la corriente que la arrastraba desde el día de la muerte de su hija. Sophie lo observaba todo con una empatía conmovedora. Sin miedo, sin juzgar, simplemente presente. Camila se sentía dividida entre el dolor del pasado de aquella mujer y la herida reciente de su propia hija. Todo estaba mezclado ahora, culpa, pérdida, vergüenza, humanidad. Verónica se llevó el dibujo al pecho, sosteniéndolo con delicadeza, como si tocara algo vivo. Hace 5 años, susurró. 5 años y aún no sé cómo respirar sin ella. Su voz se quebró al final de la frase. Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. A pesar de todo lo que habían vivido ese día. No quería sentir compasión, pero la sentía. No quería acercarse a ese dolor, pero lo reconocía. Porque la pérdida es un lenguaje universal, y ambas lo dominaban. El restaurante, otrora escenario de humillación, se transformaba ahora en un espacio de profunda revelación. Finalmente, Verónica alzó la vista hacia Camila, y en ese instante no existía diferencia de clase, poder o estatus. Solo dos madres unidas por distintos dolores. No fue contra ella, murmuró. Refiriéndose a Sophie, fue contra todo lo que recuerdo, todo lo que ya no tengo. Camila respiró hondo, sintiendo que algo colosal había cambiado. El punto de inflexión se había consumado. Las máscaras habían caído. El antagonismo se había desmoronado. Y ahora, ante la vulnerabilidad manifiesta de Verónica, comenzaba una nueva etapa de la historia, una etapa en la que la verdad se volvía imposible de ignorar. El aire dentro del restaurante parecía denso, como si cada molécula presentiera algo que jamás debería olvidarse. Camila, aún de la mano de Sophie, dio un paso al frente, no por un repentino arrebato de valentía, sino por necesidad. Su voz era suave, pero firme, cargada de la tensión acumulada durante años. Mi hija no hizo nada malo, dijo, mirando a Sophie, directamente a Verónica. Solo quería ser amable. ¿Y usted? Usted Ayale Mentebel. No había agresividad en su tono. Había verdad. Una verdad que sonaba a juicio moral. Verónica, aún con lágrimas en los ojos, la miró fijamente como si aquella acusación fuera un espejo al que por fin se había atrevido a mirar. La sala entera permaneció, sumida en un silencio reverente. Algunos clientes bajaron la mirada, incómodos, otros simplemente observaban, fascinados por la escena que parecía sacada de un drama humano demasiado profundo para ignorar. Verónica tragó saliva, con la garganta aún temblorosa. Yo no quería, las palabras fueron frágil. Rota, yo solo, pero no pude terminarlas, porque no había excusa suficiente para la crueldad, aunque el dolor fuera real. Camila ladeó ligeramente la cabeza, no por sumisión, sino por reconocimiento. El sufrimiento no justificaba la violencia, pero explicaba sus sombras. Camila sintió que algo se reavivaba en su interior, una fuerza que no nacía de la ira, sino de una dignidad finalmente recuperada. Durante años me he callado para no perder mi trabajo, continuó, con voz firme que crecía como una ola. Pero hoy no me quedaré callada. No cuando se trata de mi hija. Sophie se acercó a su madre y apoyó la cabeza en su brazo. Verónica observó este sencillo gesto, vínculo puro, y algo dentro de ella finalmente se quebró. La pérdida de su hija por fin había cobrado forma, ya no era un recuerdo borroso y reprimido, sino una herida abierta que exigía ser reconocida. Con un movimiento casi imperceptible, Verónica bajó los hombros. La rigidez desapareció como la nieve. Bajo el sol, perdí a mi hija, confesó finalmente, con dolorosa claridad. Y desde ese día, he dañado todo lo que me la recuerda. El restaurante pareció encogerse, como si las paredes se hubieran acercado para presenciar aquella monumental confesión. Camila, al oír la palabra perdida, sintió una oleada de empatía que la invadió involuntariamente. Conocía la pérdida, sabía lo que era despertar cada día con un vacío en el pecho. Su mirada se suavizó, pero su postura permaneció firme. Sophie, con la inocencia propia de los niños, se acercó y tiró suavemente del amengue de la chaqueta de Verónica. Siento mucho lo de tu niña, dijo con una voz suave, dulce y sincera. La empresaria cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. En 5 años, nadie había hablado de su hija con cariño. Nadie había tocado esa herida con delicadeza. Solo con silencio o distancia. El gesto de Sophie, sencillo y genuino, traspasó la última coraza que aún le quedaba. Y entonces Verónica se derrumbó, no con gritos, sino con un llanto silencioso y devastado. Camila, al ver esto, respiró hondo.
Su primer impulso fue proteger a Sophie de apartarla, pero se dio cuenta de que la niña no tenía miedo. Y, sorprendentemente, Verónica tampoco retrocedió. Dejó que esa manita permaneciera allí como un hilo de humanidad que no se atrevía a romper. No sabía cómo seguir. Murmuró entre lágrimas. Me convertí en alguien que no reconozco. Camila se acercó despacio y puso la mano en el respaldo de la silla, sin tocar a Verónica. Pero presente. A veces la vida nos deja destrozadas, dijo en voz baja. Pero no tenemos por qué quedarnos así. La tensión moral llegó a su punto máximo. No con confrontación, sino con desnudez emocional completa, Verónica levantó cara, osó los vermelo y pela primera vez faló una como empresaria poderosa. Más como Mae, yo, lo siento. Dos simples palabras, pero parecían imposibles de pronunciar hasta ese momento. La habitación entera se estremeció. Como si todos hubieran contenido la respiración, sin darse cuenta. Camila apretó la mano de Sophie, sintiendo como un viejo peso se disipaba por fin. La verdad había destrozado la arrogancia y, en medio de ese derrumbe, algo nuevo comenzaba a nacer. Camila enderezó su postura, manteniendo la mirada fija en Verónica. No necesito tu dinero. No necesito favores, dijo con serenidad, solo necesito respeto. Y que ninguna chica sea tratada como un estorbo. Verónica asintió, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, pero con una nueva claridad en los ojos. La transformación era evidente, visible, irreversible. El restaurante, ahora en silencio y atento, fue testigo del momento en que antagonista y protagonista dejaron de ser enemigos porque la verdad los había conmovido profundamente a ambos. El clímax se había alcanzado, el dolor había quedado al descubierto. La máscara había caído y la humanidad, por fin, se había revelado. El restaurante se fue llenando poco a poco de sonidos, copas, tapones, murmullos, pero ninguno tenía la misma indiferencia de antes. Algo había cambiado en ese espacio, como si la verdad al descubierto hubiera purificado el aire. Verónica respiraba con dificultad, pero ya no ocultaba su rostro ni intentaba recuperar la postura rígida que la había protegido durante tantos años. Camila, por su parte, se sentía extrañamente ligera, como si por fin hubiera recuperado una parte de sí misma que siempre había sacrificado para evitar causar problemas. Sophie se interpuso entre ellos, sosteniendo el plan en papel con una serenidad inesperada. Parecía comprender que aquel momento no tenía que ver con la culpa, sino con la sanación. Era el comienzo de una transformación silenciosa. Verónica se secó la cara con un pañuelo fino, no por vergüenza, sino porque finalmente había aceptado su propia vulnerabilidad. Lo siento mucho, dijo, esta vez mirando directamente a Camila y a Sophie. No era la voz familiar, aguda y distante. Era un tono humano, humilde, casi frágil. Camila se inclinó. Haya cabeza, aún cautelosa, pero incapaz de negar la evidente sinceridad, respondió con la dignidad que siempre la había caracterizado, pero que rara vez se le permitía expresar. No espero la perfección de nadie, solo respeto. Verónica respiró hondo, asimilando cada palabra como una lección que debería haber aprendido hacía mucho tiempo. Fue el primer puente que se tendió entre dos mundos que, hasta ese momento, habían existido en paralelo sin tocarse. El gerente, que lo había observado todo desde lejos, se acercó con inquietud. Estaba claramente incómodo con la inversión de roles que había presenciado. El cliente poderoso, vulnerable. El empleado marginado, dignificado. Señora del Castillo, ¿quieres?, empezó a decir, pero Verónica levantó la mano con delicadeza, pidiendo silencio. Camila se merece algo que yo no le doy. Respeto y disculpas, dijo, con una firmeza inesperada. Héctor se quedó sin palabras. Camila sintió una calidez en el pecho, no de vanidad, sino de reconocimiento. Por primera vez, alguien en ese lugar reconocía su humanidad sin necesidad de humillarla ni menospreciarla. Era una reparación moral que no borraba el dolor, pero sí le brindaba un verdadero alivio. Quiero ayudarte, murmuró Verónica tras unos segundos. Puedo pagar el alquiler. Ayudarlos con Camila levantó la mano con suavidad, interrumpiéndola. Gracias. Hallan intención, dijo con calma firme, pero no necesito que nos salves. Solo quiero que nos veas como iguales. Verónica guardó silencio, no por ofensa, sino por comprensión. Ese límite, tan claramente trazado, le enseñó algo valioso. Ayudarnos significa comprar, repararnos significa dominar, y la dignidad no tiene precio. Sophie tomó el dibujo y lo colocó sobre el escritorio de Verónica, ahora sin miedo, como un regalo que por fin había encontrado su propósito. Verónica tocó el dibujo con una delicadeza que desmentía todos los años de sufrimiento que la rodeaban. Sus ojos llorosos ya no estaban llenos de dolor reprimido, sino de reconocimiento, de algo que por fin comenzaba a tomar forma. Gracias, le susurró a Sophie, y la niña sonrió por primera vez desde que todo empezó.
Era una sonrisa pequeña y tímida, pero llena de pureza. Camila observó ese intercambio silencioso y sintió que un nudo se aflojaba en su interior. Sí, el mundo era injusto, sí. Existía la crueldad y la desigualdad. Pero también existían momentos como ese, breves instantes en los que la verdad tocaba el corazón y lo transformaba. Al levantarse para irse, Verónica se detuvo frente a Camila. Ojalá alguien pudiera reparar lo que falta, admitió. Con una honestidad delicada, pero quiero intentar ser alguien mejor. Camila asintió, no para absolver, sino para reconocerlo. Eso es, ya es un comienza, respondió ella. Y en ese instante, entre dos mujeres separadas por mundos enteros, algo profundo sucedió. La herida dejó de ser solo una herida y se convirtió en un puente. Sophie saludó levemente con la mano, y Verónica le devolvió el gesto con una tímida sonrisa, la primera que mostraba en años. La historia no terminó ahí, pero algo esencial se había transformado. La noche terminó sin aplausos, sin grandes discursos, pero con algo mucho más profundo, una silenciosa recuperación de la humanidad entre personas que, apenas unas horas antes, parecían vivir en universos inalcanzables. Camila caminó a casa con Sophie, sintiendo el peso del día en cada músculo, pero también una nueva e inesperada ligereza. Descubrió que la dignidad no nace del dinero, ni de la posición social, nace del coraje para mantenerse firme ante la injusticia, para proteger a quienes se aman y para no permitir que la crueldad silencie la verdad. Sophie, tomándola de la mano, miró al cielo oscuro sin temor, como si hubiera aprendido que, incluso en los momentos más dolorosos, puede existir la luz. Verónica regresó a su silenciosa y enorme mansión, pero por primera vez en años. El silencio no se sintió como un castigo. Mientras caminaba por el balcón iluminado, sintió el aire frío rozarle el rostro como la promesa de un nuevo comienzo. El dibujo de Sophie estaba en su mano y lo miró una y otra vez, dejando que cada trazo infantil encontrara un hueco en su dolor. No había una redención completa porque la pérdida no desaparece, pero sí una oportunidad. Comprendió que la arrogancia con la que se había protegido no había salvado su corazón, solo lo había aislado. Y ahora, por primera vez, respiró diferente. Su historia reveló algo sencillo pero profundo: nadie conoce realmente el dolor ajeno. A veces, quien sufre está más herido de lo que muestra, y quien es humillado es, en realidad, el más fuerte por mantenerse en pie. La empatía no exige que aceptemos la crueldad, sino que veamos más allá, que percibamos lo que se oculta entre gestos, silencios y máscaras. La verdadera justicia nace cuando la verdad se dice con firmeza, pero también con humanidad. Y eso fue lo que transformó a dos desconocidos en algo más que enemigos. Los convirtió en espejos. Al final, queda un mensaje que resuena mucho más allá del restaurante: la dignidad no tiene precio y la empatía puede cambiar destinos. Un niño con un dibujo en la mano que nos recuerda que el amor, cuando es genuino, no conoce barreras sociales. Una madre que redescubre su fortaleza al defender lo que más le importa. Y una mujer adinerada que aprende que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el comienzo de la sanación. Que cada persona extraiga de esta historia lo que más le conmueva, pero sobre todo esto, el dolor no justifica la crueldad. Y siempre hay espacio para la transformación cuando alguien tiene el valor de ver verdaderamente al otro.